10 Min con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy nos propone la liturgia de la misa el siguiente pasaje del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Se quedaban asombrados de su enseñanza porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar a voces: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le intimó: cierra la boca y sal. El demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente, pero salió sin hacerle daño. Todos comentaban estupefactos: ¿qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen. Noticias de él iban llegando a todos los lugares de la comarca. Bueno, la gente se fijaba en nuestro Señor, que hablaba con autoridad. Y un modo diferente de hablar, de enseñar, que tenían los doctores de la ley, por ejemplo, de la época. Y es precisamente esa singular de nuestro Señor Jesucristo, que Él es Dios, muy especial. No era un predicador común, o no era uno que enseñaba la ley como todos los demás, sino que lo hacía de un modo absolutamente distinto, de un modo nuevo, ¿no? Porque Él tenía, digamos así, la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Y esa misma autoridad que Jesús había mostrado con su palabra, pues también lo demostraba con los hechos. Llama la atención que el demonio lo reconozca, ¿no? Bueno, se puede decir que no hay demonio ateo, ¿no? Los demonios no son ateos. Los ateos somos los hombres, ¿no? Los demonios saben de la existencia de Dios. Sin embargo, son al mismo tiempo padre de la mentira, ¿no? Parece una contradicción aquí, que el demonio diga una verdad y que sea el padre de la mentira. Bueno, la explicación es que ciertamente dice la verdad en esta ocasión al llamarle el Santo de Dios, pero Jesús no acepta el testimonio del padre de la mentira. En efecto, el demonio, cuando dice alguna vez la verdad, lo dice para encubrir un error y sembrar así una mayor confusión, o para engañar más fácilmente. Por eso el Señor, al hacer callar al demonio y expulsarle, nos enseña pues a ser prudentes y a no dejarnos engañar por verdades a medias, ¿no? O verdades que vienen siempre pues encubiertas con una cantidad de mentira. Los evangelios presentan muchos relatos de curaciones milagrosas y presenta también algunos endemoniados. Es muy impresionante que el Señor, pues con una sola orden, ¿no?, saca el demonio de aquella persona. O sea que es una clara señal de que había llegado la salvación divina, de que Jesús, venciendo al maligno, se revela como el Mesías, el Salvador, con un poder, pues, por supuesto, muy superior al de los demonios. A lo largo del Evangelio se hace patente, ¿no?, esa lucha continua y victoriosa del Señor contra el demonio. Esa oposición del demonio de Jesús va poco a poco apareciendo como más clara, ¿no? Es solapada y sutil al principio, lo vemos en el desierto, en las tentaciones, pero después es manifiesta y violenta, ¿no? Viniste a perdernos, le dicen, ¿no? Bien, porque saben la radicalidad
y la totalidad de la redención que vendrá después con la pasión. Como decía el Señor, es la hora del poder de las tinieblas. Pero la victoria de Jesús es también cada vez más patente hasta el triunfo total de la resurrección. Y en esa misma autoridad que Jesús muestra en su enseñanza, lo demuestra con sus hechos, lo hace solo con su querer, no necesita de grandes invocaciones o conjuros, ni mucho menos, ¿no? La palabra y los hechos de Jesús transparentan ese algo superior, esa también no solo autoridad, sino potestad, ¿no? Que llena de admiración y de temor también a quienes le escuchan, lo observan. Bueno, Jesús de Nazaret es el Salvador esperado. Ello sabe y lo manifiesta precisamente sus hechos y palabras que forman siempre en él una gran unidad, una unidad inseparable en los relatos evangélicos. Por eso la revelación nos dice, un documento por allá del Concilio Vaticano II, se hace con hechos y palabras que están íntimamente unidos entre sí. Las palabras esclarecen los hechos y los hechos confirman las palabras. De ese modo, dice ese documento, Jesús va revelando progresivamente el misterio de su persona. Primero la gente capta su autoridad excepcional y los apóstoles, iluminados por la gracia de Dios, reconocerán después la raíz última de esa autoridad. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Hechos y palabras. Bueno, hoy en día se estudia mucho los principios de liderazgo, ¿no? Que están precisamente en esa autoridad o la diferencia entre la autoritas y la potestad, ¿no? Ese saber socialmente reconocido como la autoridad o como poder socialmente reconocido que es la potestad, y como la autoridad pues siempre es superior porque representa en el fondo pues una autoridad moral por su conocimiento que tenga alguien sobre un tema o porque está sustentado en valores éticos que le permiten influir en los individuos, en la sociedad, sin necesidad de que sea una autoridad sí, impuesta, obligatoria o coercitiva. Bueno, esto es lo que tenía el Señor. Los demonios poseían un saber sobrehumano, por eso reconocen a Jesús como el Mesías. Y por medio de los endemoniados, pues los demonios podían dar a conocer ese carácter mesiánico de Jesús. Pero el Señor, con su poder divino, que también lo tenía, les manda a guardar silencio. No quiere aceptar en favor de la verdad el testimonio de aquel que es padre de la mentira, como decíamos. Y por eso, aunque le reconocen, pues no les deja decir quién era. Hechos y palabras. Vemos como el pensamiento de Jesús o su doctrina pues adquieren siempre un carácter de autenticidad, ¿no? Siempre aceptado con respeto. Bueno, y quizás muchas veces a nosotros nos falta un poco eso, ¿no? Hechos y palabras o palabras y hechos. Necesitamos pues autoridad. No podemos influir en las demás personas, ni siquiera en nosotros mismos con la potestad, con el imperio, sino con ese buen ejemplo, como lo hizo el Señor, que no enseñaba como los demás, enseñaba con su ejemplo, y muchas veces el ejemplo va por delante que las mismas palabras. Podemos decir una verdad del tamaño de una catedral, pero eso, si no lo asumimos como tal nosotros mismos, pues eso entra por un oído y sale por el otro. O simplemente rebota en las personas con quien procuramos hablar o influir de modo positivo. Hechos y palabras. Nos sirve para hacer un examen propio, ¿no? De cómo están nuestros hechos y nuestras palabras, sobre todo al hablar de Dios, al dar un buen consejo, etc. Veamos a nuestra Madre Santa María, que nos haga ser personas auténticas, personas que tengan esa autoridad o esa autenticidad a la hora de comunicarnos o de llevar a Dios a nuestros amigos, a nuestros colegas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San
José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.